En esta semana la Villa 31 fue para hacer una inauguración y lo que ella dijo es que durante su gestión se ha urbanizado gran parte de esa villa. Vamos a escuchar a la presidenta y después lo discutimos entre todos. Me siento muy segura, muy tranquila, estoy rodeada acá, en la Villa 31 rodeada. En ningún lugar más seguro hoy día en la República Argentina, por lo menos para mí, por lo menos para mí, por lo menos para mí. Bueno, arrancó para obtener los aplausos que escuchamos con una frase, para mí, para polémica, ¿no? Ella dijo, no hay un lugar más seguro, por lo menos para mí, que la Villa 31. ¿Esto es una realidad? ¿Ella lo piensa así o es demagogia? A ver, ¿qué opinan? Podemos hablar con quienes conocen desde adentro la Villa 31, para empezar. No es una demagogia, es un circo que inventó, porque a ver, es cierto que está más segura la Villa 31, pero no es gracias a ella, es gracias al gobierno actual, porque implementó Barrio Seguro, algo que le pedimos infinidad de veces en el tiempo de los kirchneristas. Tiempo del kirchnerismo se mataba entre 4, 5, 6 personas por mes. Matar, no hay que morir, matar. En los últimos 10 años vos podés decir que en la Villa 31 se mataban 10 personas por mes. Fácil. La última vez fue 7 personas en el mes de enero, entre diciembre y enero, 7 personas. ¿Y en qué circunstancias? ¿Pelea entre bandas, narcotráfico, podía ser de cuentas? banda, podía ser personas ebrias que buscaban algún tipo de conflicto, pero más que nada todo lo que tenía que ver con el narcotráfico. ¿Qué te pasa cuando escucha a Cristina referirse a esta situación? A mí me sorprendió una parte de lo que ella dice, más allá de la primera parte que es como un relato, ¿no? Cuando dice ustedes tienen que conservar lo que han luchado y lo han conseguido con su esfuerzo, cuando en realidad es reírse de gente que está excluida. Cristina decía en su discurso que su gestión se ha urbanizado gran parte de la villa. ¿Esto es así? ¿Está urbanizada la Villa 31, Ricardo? A ver, la Villa 31 crece. Yo puedo decir algo, a mí me gusta siempre trabajar con honestidad. Lo que más me resaltó en el discurso de Cristina es lo parecida que está Andrea del Boca. ¿Sí? Pero no es chiste, o sea, yo no puedo mirarla y pensar, digo, esta mujer se está preparando para hacer la película de la vida de Andrea. ¿Por lo que querés decir, por la actitud histriónica o...? Todo, es el paquete completo, me supera, lo digo porque si no voy a estar todo el tiempo pensando en eso y no me puedo concentrar en esto. Artista, imagino. No sé, saquen sus conclusiones, cada uno saca la propia, digamos. Yo digo lo que a mí me pasa. Está bien. O sea, no puedo pensar en si la organización sí o yo la miro y en el momento en el que la miro pienso en Andrea del Boca y digo, esta mujer se está preparando para hacer la película de Andrea del Boca, lo cual es ridículo, pero pienso en eso. Fuera de esto, dicho esto y exorcizado el demonio, lo único que les digo es esto, a ver, durante el kirchnerismo hubo un proceso económico real de inclusión en el dinero de casi la totalidad de la población. Algún mérito de los 10 años de la Argentina, más allá del gobierno, fue la gente que tenía patacones, lecops y otro tipo de instrumentos que iba al trueque tuvo un manguito. Que la Villa 31 pasó de tener una altura promedio de 6 metros a una altura promedio de 12 metros es algo que lo ves paseando por la autopista Ilia o lo miras desde Libertador. Entonces, es lógico que ella se sienta de alguna manera responsable, es lógico, digamos, es esperable que ella se sienta de alguna manera responsable de que todo eso que se construyó fue parte de un proceso de crecimiento de la economía. Eso es en algún punto lícito, ella podría reivindicar políticamente eso. Ahora bien, el traspaso de la tierra a la ciudad, esa tierra no es, digamos, como está en la traza de los ferrocarriles, es una tierra que se administraba durante todo el proceso kirchnerista de un edificio que está en la esquina justo en Libertador, como enfrentado al Sheraton, cruzando la plaza donde está la Torre de los Ingleses, el edificio que era de Lonave, que después fue del AVE. La nación nunca lo quiso transferir a la ciudad, y la verdad es que ahí entraron en un juego absurdo de poderes, en donde lo único que ocurrió fue que no pasó nada formal. Claro. A mí me parece que desde ahí lo que tenemos que ver es el gobierno anterior se arroga la inclusión de millones de personas en el ingreso y desde ahí la construcción de un montón de unidades, ¿sí? No en esa villa.
en las 2.000 grandes que hay en la Argentina y las 4.600 chiquitas. O sea, hay 2.000 villas y 4.600 microasentamientos. La Villa 31 eclosiona como el resultado de eso, en donde hay 12 millones de personas excluidas de la urbanidad. ¿Sí? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, me parece a mí, es de hoy en adelante, si vos tenés 12 millones de personas a las cuales si le decís, che, ¿te querés comprar una casa? Levantan la mano, lo único que esperan es un plan de cuotas. Lo que nos tenemos que preguntar, más que quién es el responsable de lo que pasó, es qué tenemos que hacer para que esa gente pueda pagar una cuota de entre 1.500, 5.000 mangos por mes, lo que corresponde, y se compra una casa. Pero si vos le decís a los habitantes de la Villa 31, le das ese plan de pago, la posibilidad de construirse una vivienda en otro lado, que no sea en ese predio, o ahí, o ¿lo harían? Les pregunto a ustedes. Claro, ahí me parece que... Claro, pero es un tema álgido el lugar, ¿no? Porque muchas personas consideran que ese es un lugar como clave en la ciudad, que es un lugar en donde el metro cuadrado debería costar carísimo, ¿no? Por la ubicación, etcétera, el acceso. Entonces, si se tuviera que pagar lo que debería valer el metro cuadrado, no podrían acceder a ese costo. Claro, de hecho ahí hay algo, Paula, porque lo que anunció el gobierno de la ciudad en estos días fue la titularización de las tierras. Claro. Entonces, bueno, a mí me tocó estar el miércoles en el barrio y bueno, haciendo notas con los vecinos sobre el anuncio de la reta, y muchas de las preguntas eran estas, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos van a pagar o cuánto nos van a dar el título de la tierra a nosotros? O sea, ¿cuánto vale la tierra para el Estado para que nos haga a nosotros? Es un punto muy importante. Hay un sentido de pertenencia, claro, de los vecinos. De arraigo. De arraigo, claro. La mayoría de los vecinos quieren permanecer en la zona, quieren permanecer en sus casas. O sea, vos naciste en la villa, naciste ahí. Prácticamente nací. Claro, lo que pasa es que la realidad es que son terrenos tomados en su momento. Está bien que hace años y años que están. Ya vamos por el centenario, o sea, claro, estamos cumpliendo 80 años, con estos 80 años de historia, ni siquiera la dictadura militar, ni siquiera gobiernos autoritarios pudieron sacarlo. Sí. Pero la discusión ahí lo que está girando es que lo que está girando ahí también es la historia de resistencia que tuvo la villa, es decir, de lo que dice Cristina, es que ustedes se lo ganaron, porque en realidad, nosotros sabemos, fue desalojada, volvieron a acercarse en los años 80, se fue armando, creció, como dice Inti, también el proceso económico de expansión aumentó. Antes había muchas casas de chapa, casas muy precarias, y una casa de la calidad de la gente. La convocatoria de Cristina en el barrio, en la Villa 31, ¿fue realmente muy grande? Te voy a decir una infidencia. Cristina, lo que vino a realizar, Cristina vino a inaugurar un canal de televisión. Sí, y dicho sea de paso, ya estaba autorizado por el AFCA hace aproximadamente 2 años durante su gestión. O sea, vino a reinaugurar o a lanzar nuevamente un programa de televisión. Nosotros hace 17 años, escuchá Pablo, hace 17 años que tenemos una radio comunitaria en el barrio. ¿Sí? Nosotros hemos... ¿Villa? No, se llama FM 88.1, es el primer medio que apareció en el barrio local. Sí. Y nosotros hemos, durante la gestión de Cristina, presentado los papeles correspondientes, los archivos, para que se puedan legalizar de alguna manera, y por no ponernos la camiseta o una perchera del color político que estaba imperante en ese momento, no recibimos los permisos necesarios. La pregunta de Tomás, y agarro el guante sobre lo que dijo. ¿Es querida Cristina en la villa, sí o no? Es un poquito... pasa lo que está pasando en el ámbito nacional. O sea, tenemos... la sociedad está muy dividida, y eso se traslada también a los puntos de foco, a los barrios urbanos. Bueno, sin embargo, es querida, es odiada. Mira, hace poquito estuvo Pampita. Hace Pampita estuvo Pampita, y yo lo dije, Pampita convocó más gente que Kirchner. Mirá, ahí está el momento. Y también, como para no convocar, ninguna frase de Cristina es inocente, ¿no? En este momento mucho menos. Vamos a darle la bienvenida a Nito Artaza, que se ha sumado. Muchísimas gracias, Nito. Tema complicado que estamos tratando, ¿eh? Sí, es complicado. Porque es delicado realmente hablar de este tema. Le ha costado siempre, decía yo al comienzo, históricamente a los políticos tener una opinión clara sobre qué hacer con la Villa 31, y de hecho no se ha hecho nada y sigue creciendo, pero en forma desorganizada, ¿no? Bueno, fundamentalmente debemos hacer política para los sectores más vulnerables. Lo que hacemos política, por lo menos yo siempre digo que, tomando algunas palabras a veces de algunos dirigentes latinoamericanos, los ricos ya lo tienen todo resuelto.
hay que tratar de resolver las cuestiones generalmente a las personas que no tienen acceso a veces a derechos que son básicos, como el agua potable, como la vivienda, como un guardapolvo para su hijo, para garantizarle los servicios básicos a esas personas de vulnerabilidad. Y sucede en las provincias. En Corrientes somos expulsoras de familia, hay 1 millón de correntinos adentro y 1 millón de afuera, lo mismo pasa en el Nordeste, y vienen a situarse generalmente a lugares de asentamiento donde pueden con su familia. Por eso tenemos que dar industrialización y empleo a las provincias para que no se desarraiguen y vengan a lugares así que se terminan hacinando, pero es respetable porque estos lugares son los que hay que mejorar, donde hay que volcar recursos, o los urbanizamos o le damos vivienda, le damos y le damos mejores condiciones económicas, sociales y de educación para hasta ahora no se ha hecho ninguna de las dos cosas, ¿no? En realidad, porque recién muchos pueden jactarse de que esto de que ahora la villa tenga una altura de edificio, ¿no? De 5 pisos, que sean viviendas de ladrillo, se puede tomar, si querés sacar rédito político, como que esto tiene que ver con el crecimiento del país o las posibilidades económicas que han tenido los ciudadanos, o puede tomarse como que no se hizo nada y se dejó que se avanzara en edificaciones que no estoy segura que tengan las habilitaciones que debería tener cualquier habilitación. Acá tenemos un arquitecto, un especialista en vivienda. ¿Qué tipo de seguridad tienen esas yo siempre digo esto, que los vecinos por ahí tienen el conocimiento práctico, porque muchas de la mano de obra son albañiles, trabajan de eso, claro. Pero no tienen el conocimiento teórico, estructural, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención y me parece que hay que rescatarlo, en parte recién Nito decía algo, ¿no? Que es que la política debe satisfacer al sector humilde, ¿sí? Yo lo único que digo es, a ver, más defensor, digamos, que los humildes, que el peronismo histórico en la Argentina, digamos, el primer radicalismo, el peronismo, se supone que se defiende a los humildes. Ahora, hay una cuestión que es creer que los humildes no pueden trabajar, es un error. O sea, la primera defensa del humilde es reconocer que tiene 2 piernas, tiene 2 brazos, tiene fuerza de trabajo, tiene vocación de crecimiento, a menos que esté enfermo, tenga un problema, sea chico o sea muy mayor. Entonces, el primer problema que yo veo, Nito, y en esto es una discusión que para mí es nodal, es, vos le tenés que dar una casa o permitirle ser parte de un proceso constructivo. Rectifico, cuando decís la palabra dar, la palabra dar no significa regalar. Exacto. Eso es lo que quiere la mitad de la Villa 31. Bueno, perdón. Claro, pero dar una casa equivale también a planes sociales, dar planes sociales. En esto, la Argentina necesita hoy en día crear empleo. O sea, estamos esperando que vengan las inversiones. Parecería que los italianos tienen que dejar de hacer carteras en Italia para hacerlas en Argentina, que los franceses tienen que dejar de hacer perfumes en Francia para hacerlos en Argentina, y que los alemanes tienen que dejar de hacer autos en Alemania para hacerlos en Argentina. Bienvenidos, no va a pasar, muchachos. Acá lo que va a pasar es que vos tenés 200.000 cuadras en el conurbano bonaerense que no tienen asfalto sin alejarte los primeros 40 kilómetros de la General Paz. Es verdad. ¿Sí? Tenemos 12 millones de personas divididas en 4 millones de familias o 3 viviendo en exclusión urbana. ¿Sí? Y no nos estamos preguntando cómo hacer 1 millón de casas, como si esta gente fuera un sujeto de derecho y no, perdonen, una persona productiva. Claro. No nos lo estamos preguntando. O sea, si el presidente Macri quiere que vengan las inversiones, lo único que tiene que hacer es simple. Tiene que generar un mega programa de crédito para que esta gente acceda a la vivienda en Corrientes, en Chaco, en Formosa. Yo estuve hace 2 semanas, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy. Es un asco. Es un asco. El estado del territorio ahí te muestra por qué la Villa 31 tiene 5 pisos, porque es mejor la Villa 31 con sus 5 pisos que el Gran Tucumán. Claro. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué no hay un programa masivo de crédito en Tucumán, en Salta, en La Rioja, en Chaco, en Formosa? Esos 5 pisos que vos decías, ¿Cómo? Todo, Ahora, la construcción es buena. La construcción la hace lo mismo, mayoritariamente, perdóname, esto te lo puede contestar él con mucho más conocimiento. Claro, sí. O sea, es importante, ¿no?, que una persona que se cría en la Villa 31 sea alumno de la FADU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y encima de sus exámenes esté al borde de recibirse. O sea, no es que son todos locos, hacen lo obvio, ellos muestran la ineficacia concreta, no importa si es justo o no es justo en dónde lo hicieron y si pidieron o no
la apertura de partida se o la entiende a la aprobación gente, de pero justo no es. No, pero es una cuestión hoy para comprarte una casa o para tener una casa hay 200 millones de impuestos. Pero ellos te muestran que construir una casa es simple, por favor. Hemos llegado a la conclusión los argentinos de que hacer una casa es difícil. A ver, bienvenidos al siglo XXI. Sobre todo lo que hay que hablar es el acceso a la tierra. El acceso a la tierra también que lo tengan. Yo quisiera hablar, habiendo acá un gran constitucionalista como el doctor Sapsay, que dice la Constitución al respecto dice garantizar la vivienda digna, ¿no es cierto? Que también artículo 14 de la Constitución Nacional. Eso ya lo teníamos que haber dicho a la expresidenta, sí, ni bien asumió, porque ahora se acuerda que nosotros tenemos derecho. Pasaron 2 siglos en su gobierno. ¿Sí? Y lo que tendría que haber hecho traspaso de la tierra. Pero se recuerdan también de que hizo el famoso ASCA, la nueva ley de medios de comunicaciones. Sí. Bueno, nosotros hace 17 años tenemos una radio y hace 17 años que estamos esperando que alguien diga, sí, mira, tiene una radio comunitaria. ¿Cómo es la situación de los habitantes hoy de la Villa 31, ¿no? La situación con respecto a la tierra que están ocupando. ¿Qué tienen algún tipo de papel? Porque mucha gente se escucha permanentemente que ha comprado esa tierra, no se sabe a quién y con qué legalidad, ¿no? Pero la mayoría, ¿cómo está hoy? No, las parcelas o el espacio en la Villa 31 tiene la particularidad, y esto se fue dando en el último tiempo, de que la espacialidad, o sea, ya está dividido por zonas, o sea, cada planta ya tiene un diferente dueño. O sea, aquí surge la siguiente problemática. El día de mañana, cuando quieras trasladar, porque se quiere trasladar la gente que está sobre el bajo autopista y se quiere trasladarla a otro sector, que aproximadamente son 1.200 unidades, ¿de qué manera? ¿Cuál va a ser el criterio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para decir, vos, dueño de esa vivienda, de esa pieza o de ese piso, ¿no? Sí. Vas a ir y vas a ocupar una vivienda? Porque hoy sos dueño del piso, pero no sos dueño de la tierra, por ejemplo. Cierto. Bueno, esa es la cuestión que hay que abordarla. Claro. No, los gobiernos tienen que abordar. El anterior no lo resolvió, o el anterior, o el otro, y deben abordar, los futuros gobiernos, encontrar una solución para los asentamientos, para las personas que no son dueñas de tierra. Yo creo que ahí está el presupuesto nacional para volcar los recursos a través del presupuesto nacional. Ustedes saben que soy un crítico del endeudamiento, pero nos hemos endeudado. Por ejemplo, a los bancos los compensamos con 20.000 millones de dólares del Estado durante el corralito. Eso hubiera servido para viviendas. Le acabamos de pagar más de 16.000 millones de dólares a los fondos buitre, por ejemplo. Eso hubiera servido para resolver el déficit habitacional de la Argentina. Creo que son decisiones políticas. Y no dejar siempre postergados a los sectores más vulnerables. Y la utilización, además dolorosa utilización de los pobres. Eso es lo que tenemos que evitar en la política, la utilización de los pobres por todos los gobiernos. Entonces, ¿será que a algunos gobiernos les sirve tener a esa población en ese estado? Cualquier banco que debería ser fomento para las viviendas, y es inalcanzable para un laburante de hoy. Es inalcanzable con un trabajo informal llegar a tener un crédito para la vivienda. Pregunta, ¿cuánto vale la hectárea, la mejor hectárea productiva en Corrientes, tu provincia? ¿Cuánto cuesta? Y bueno, hay hectáreas de 1.000 a 2.000 y más de 3.000 dólares. ¿Más de 3.000 dólares la hectárea? Bueno, 3.000 dólares la hectárea. ¿Y la más cara del núcleo sojero del país cuánto vale? ¿30.000? Sí, la más cara. No sé exactamente. La más cara cuesta 30.000, no llegás. Entre cualquiera, busca el precio de la hectárea rural en la Argentina. La hectárea rural, yo esto lo digo porque lo he hablado con Vudú, con Bocio, con Castañeto, con ministros, con secretarios, con diputados, con camporistas, con evitistas, ¿sí? O sea, durante 10 años diciéndoles, muchachos, al costado de la ruta puede ser más cara, pero cuando vos te vas del otro lado de la última calle del pueblo, la hectárea de campo más cara de la Argentina cuesta 30.000 dólares. Sí. Él acaba de decir que en Corrientes cuesta 3.000. No, y más también. Sí, no, del otro lado de la última cuadra, la que es rural, la más cara del país. Cualquiera puede entrar en La Nación, en cualquier medio, en cualquier medio a buscar cuánto valen las hectáreas rurales. 30.000 dólares. Eso quiere decir que en el país nuestro, primer país, me gustaría después que esto lo amplíe el doctor Sapsay, pero nosotros tenemos la suerte de ser parte de un país que fue el primer y creo que único país en el mundo que se constituye para ser habitado por todos los hombres de buena voluntad que así lo quieran.
¿sí? Fue el primero, no sé si es el único, ¿sí? Pero se constituye para eso. La picardía de nuestros padres de la patria fue no lotearlo. O sea, dijeron, vengan todos y yo voy vendiendo de a puchitos, ¿no? O sea, me quedé con los kilos, vendo por miligramo. ¿Sí? Eso es nuestra historia. Ahora, hoy, 200 años después de eso... Ricardo, lo que pasa es que en ese momento tenés que acordarte que la tierra se distribuyó en muy poca gente, los grandes terratenientes, las grandes familias, y cuando hablas del precio de la tierra, tenés que hablar de los sectores concentrados que hoy, hablando también de lo que sucede en este momento, ¿no? Hoy se generaron 1.400.000 nuevos pobres, y creo que no tiene mucho que ver el gobierno anterior, y no por defender el gobierno anterior, sino que estos pobres son de ahora. Pero perdóname, pero la tierra durante el gobierno anterior y durante este gobierno, porque esto no cambió. Yo, la verdad, si hay algo que me importa poco es salvar al gobierno anterior o salvar este gobierno. Yo lo único que digo es que hay 3 millones de familias que no tienen un lote, y que la parte tierra, el componente tierra de un lote, no a 8 kilómetros del pueblo, del otro lado de la última calle del pueblo constituido, o sea, a 500 metros de una escuela. Sí. En Rauch, en Tandil, en Tapalqué, en Pehuajó, en Yerbabuena, en Tucumán, en la Gran Chaco. Esas tierras pertenecen a pocas familias. Claro, esas tierras se compran, Facu, please, por favor, esa tierra tiene un valor de mercado de $30.000. Si el Estado tiene ganas, la compra, la expropia, la divide por 30, que es la cantidad de familias, y la tierra cuesta $1.000. No lo discutimos porque se tienen que suicidar todos los tipos que estuvieron a cargo de este problema en los últimos 50 años. Porque es una vergüenza, perdóname, Nito, la tierra cuesta $30.000 la hectárea. Entran 30 lotes, son 30 casas, no hay que ser premio Nobel de Economía ni matemático. Pero el tema también es que acá, hay un tema que tiene que ver con la concentración, perdón. Porque estamos hablando de son inútiles los políticos. La Argentina es injusta, pero son inútiles los políticos. Eso se hizo, o sea, pero estamos hablando de lotear en sectores lejanos a lo que es la capital. La matanza Moreno Escobar. No, la matanza Moreno Escobar. En Moreno, la tierra, los dueños de los terrenos usurpados, los dueños, mira, yo fui asesor de gente de por ahí, conozco la problemática de tierra en serio. En Moreno, llega el tren, llega el acceso está acá nomás. Hay 35 asentamientos informales. Los dueños, por $30.000 la hectárea, te lo tiran por la cabeza. Ya hay gente viviendo que si vos le das a pagar en 15 cuotas, en 20 cuotas, en 30 cuotas, 15.000 pesos, te lo compran. ¿Qué es lo que nos ocurre hoy? El Estado no sabe si lo tiene que hacer o no. Sí. ¿Y ahora por qué no se hace? A ver, ¿qué lectura se puede hacer? A ver. Yo creo que hay algo que se soslaya. Gran parte del problema es la corrupción. Porque si nosotros tomamos un ejemplo, el tema de las tierras fiscales de Calafate, que se rifaron a un valor absolutamente vil entre los distintos funcionarios, y eso sirvió para especulación y luego fue vendido, utilizado 50 o 100 veces más. Bueno, ese es un ejemplo, pero habla a las claras de qué es lo que muchas veces hacen los políticos. No ha sido todo, sí, doctor. El tema de la corrupción creo que es un tema clave. Si no, ¿cómo es posible que un gran productor de alimentos como es la Argentina tenga 30% de pobres? Sí, no, eso es insólito. Hasta que no ataquemos el mismo tema de la corrupción, lo manejan pocas empresas, bueno, pocas familias. Pero el tema de Calafate es el tema, digamos, más colosal de utilización de bienes públicos que no pueden ser utilizados y pasados al dominio privado y menos de funcionarios, y así se hizo por mera especulación y no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque la misma fiscal que tenía que investigar semejante corrupción era la sobrina del gobernador, la hija de Alicia Kirchner, la señora Mercado. Y esto no es hablar de un gobierno del otro, son hechos. Nadie me podrá decir que no. Desgraciadamente, Gonzalo, que se ha agregado acá al equipo. Y sí, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Que no han sido solamente los Kirchner los que se han enriquecido, los que han comprado esas tierras fiscales en el Calafate. Recientemente el ex intendente, ante una denuncia de un dirigente radical, ¿no? Álvaro de la Madrid, que fue uno de los primeros inclusive que fue el que apuntó sobre ese tema, presentó una lista donde estaba, por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y vinculados a ella que le habían comprado 7,50 del metro cuadrado, tierras que ahora obviamente valen 10, 15, 20 veces más.
Claro, sí, es un tema muy importante de la corrupción, pero que el árbol no nos deje ver el bosque, una política pública para resolver la cuestión del déficit habitacional en la Argentina, y sobre todo para los sectores más vulnerables que puedan tener crédito en los bancos o puedan tener un acceso a una vivienda digna como indica la Constitución Nacional. Pero Granito, es una deuda que arrastramos y hay que tratar de evitarla, y todos los países del mundo lo tratan, y ojalá podamos superar algún día. Pero la cuestión es qué políticas públicas implementamos para darle vivienda digna a los sectores más vulnerables, de acuerdo a la demanda que va a haber mayor en este siglo que viene. Me parece que hay que abordar el tema de los asentamientos para resolver la cuestión de la tierra. A mí me gustaría, los correntinos no tenemos, todos no tienen vivienda, pero nos gustaría que todos tengan una tierra. Y yo creo que la concentración y la desigualdad hacen que pocos tengan la mayoría de las tierras en el mundo. Cualquier intendente tiene recursos suficientes, holgados, se llama fideicomiso al costo de urbanización social. Por favor, no hay un solo intendente que no tenga la posibilidad, la potestad institucional de resolver el problema. Lo puede resolver cualquier intendente en su distrito. Pero por supuesto no vale nada, la tierra no vale nada. El problema es que la política gira alrededor de autorizo, no autorizo, autorizo, no autorizo. Son un conjunto de 25.000 histéricas. Sí, porque hay más o menos 25.000. Ricardo, ¿no tenemos un problema que es cultural nosotros también? Nosotros estamos acostumbrados a esta macrocefalía ecuatológica, que está toda la concentración en la capital, o si vas, es uno de los pocos países que vos recorres con el auto, hay terrenos y terrenos sin urbanizar, y de repente una concentración que no se resuelven son o por negligencia o por intereses económicos. Acá hay un interés económico inmobiliario. Pero la gente, te juro que la negligencia mucho, yo te juro, porque repito, me parece que nos perdemos de verdad el árbol, no el árbol, hay un trebolcito que nos tapa un bosque. ¿Sí? El punto es el siguiente: con todo lo que hay de concentración de la tierra, de los pulsojeros, con todo eso, la tierra buena que está, imaginémonos que esto es un pueblo, el platito este es un pueblo, no sobre la ruta. Acá esa hectárea vale $30.000, dividido 30 lotes da 1.000, el costo de un lote son 15.000 pesos. No hay familias en la Argentina, y en esto le reconocemos el mérito del kirchnerismo. La megapobreza hoy en día no es la que fue, por lo tanto hay una cuestión concreta que es: hoy casi cualquier familia de la Argentina con un crédito de 15.000 pesos se compra un lote. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Ricardo, perdóname, ¿no? Como medio es 8.000 pesos. La mayor cantidad de gente, sobre todo los sectores humildes, no gana más de 10.000 pesos. ¿Pero cuánto crees que pagan alquiler en la Villa 31? Pero es distinto. Una cosa es que 15.000 pesos en cuotas lo paga cualquiera. Una persona que gana 8.000. Vamos a algo concreto. ¿Cuánto se paga un alquiler en la Villa 31? El promedio en el barrio, estamos hablando de una piecita muchas veces compartida, está 2.000 pesos, y esto va variando en relación a la cercanía, o si está en la periferia del barrio, o si está más adentro, se va abaratando los costos. Pero promedio 2.000 pesos. Ella la quiso mantener. ¿Y sabés por qué te lo digo? Porque creo que nunca creció tanto la Villa 31, si no es en el tiempo del kirchnerismo. Bueno, ¿y cómo se lee eso? ¿Eso es positivo? Porque tiene lectura, ¿no? Como yo decía antes. A ver, ¿qué quiere decir que haya crecido la villa? A ver. Primero, si seguimos pensando, y espero que este gobierno no venga con las mismas promesas, pero estamos viendo trabajar, ¿sí? Quien te habla fue uno de los principales que se le enmarcó al señor Mauricio Macri, que recordarán que yo le decía lindo pocos eso, y lamentablemente cuando él en el gobierno estaba al frente del gobierno de la ciudad. Exactamente, fui una de las personas que estuvo muy en contra, ¿sí? Porque no veía capacitado, realmente no veía capacitado ni como jefe de gobierno ni como presidente. Claro, era la época que yo decía, se pateaba la pelota, ¿no? Que la ciudad no tiene que resolver el país. El hablar la realidad de la Villa 31 significa que el olvido de estos 80 años de la familia. El hablar de la gran cantidad de gente significa que se olvidaron que tenemos hijos, y que esos hijos se crían y se desglosan la familia, ¿sí? Pero al margen de esto, ¿por qué se quería tanto la Villa 31? Si yo tengo un pariente y la está pasando mal en San Luis o en Córdoba, vos fíjate, yo tengo un pariente en General de Valle, ¿sabe qué podría hacer? Tranquilamente le puedo decir, sí, véngase para acá. ¿Y a dónde lo voy a tener? En mi casa. Y mira, te doy la parte de arriba, ¿sí?
o te vendo la parte de arriba, construís. Eso es algo común que ha pasado en los últimos años en la Villa. Pero también está la otra, el famoso negociado y la impronta inmobiliaria, ¿sí? De que el negocio trae el negocio. Es así. Claro, pero por eso, yo insisto, esto es un gráfico de lo que sucede a nivel nacional en materia de política habitacional. En lugar de incentivar el crecimiento hacia distintos puntos del país, seguimos concentrando la población en pocos metros cuadrados cerca de la capital. Barrios, sí, para construir, suponete colegiales, en Villa del Parque, que se iban a construir monobloc, y iba a ir la gente de Villa 31, cuando se enteraban decían, se pensaban en 5, no, acá no los queremos. Entonces seguimos exactamente lo mismo. Suponete que la Villa 31 decida irse, no sé, a la provincia de Buenos Aires. Sí. La gente, suponete que dirían a Tandil. Se va a juntar la gente de la villa y va a decir no, y te lo voy a decir por qué. Hace 4 años nosotros recibimos la invitación del gobernador de San Luis, que era Alberto Rodríguez, ¿sí? A que fueran los chicos a conocer lo que era San Luis. Con la posibilidad de trasladarse. No. ¿Te das cuenta? La dejé picando a propósito. ¿Qué hicieron todas las cámaras? Nos esperaron en la ruta para decir, viene la gente de la Villa 31 a usurpar. Es automático. No, bueno, yo no pensé que iban a usurpar, pensé que podían, que el gobernador les podía dar la posibilidad, que lo que decía Ricardo, ¿no? De algún crédito para... Paula, pero perdóname, el punto no es si la Villa 31 se tiene que mudar o no. La Villa 31 es una villa que se puede convertir en un barrio sin grandes dificultades, que queda en retiro, y en una ciudad, por eso, no digo en un barrio formal, en un barrio con papeles, viste el nombre, la chapita en la puerta, número de partida. Eso lo tenemos todo. Bueno, ya lo tienen. Perfectamente formalizado. Hay una organización muy grande. No está acá. Perdóname, en el catastro no está igual. Lo digo, vamos a hablar claramente y sin ser hipócrita también. Estamos hablando de la parte edilicia, de la parte pero hoy no está en discusión sacar el barrio, está fuera de discusión. Hoy lo que está en discusión es cuál es el mecanismo de urbanización, no sacarlo. Lo que me parece que no tenemos que dejar de ver, porque en la Villa 31 y algunas villas de la capital son la gran comodidad del político, ¿sabés cuál es? Mostrar grandes problemas de difícil solución para ocultar enormes cantidades de problemas que tienen solución fácil. ¿Sí? Entonces la Villa 31 tiene una problemática concreta, por ejemplo en la parte lindera con la autopista, o sea, lo que ellos decían, ¿no? O sea, vos no tenés problema para urbanizar la totalidad de la villa, hay un fenómeno, se llama esponjamiento, saco de acá, pongo acá, hay un predio de YPF a donde los que están en lugares impertinentes se pueden mudar. Ahí la complejidad, también el proyecto 31, digamos, que presentó la reta esta semana, justamente mudarnos ahí. Claro, por eso. Perdóname, eso es un buen proyecto. Claro. Y seguramente hay 80 opiniones, todas atendibles y seguramente muy buenas, de profesionales, de la universidad, que varias universidades han hecho proyectos. Para quedarse ahí bien. Para quedarse bien hay varios proyectos buenos y lo que se está poniendo en marcha está re lejos de ser malo. Lo que está mal es que nos concentremos en un caso que es dificilísimo como manera de ocultar que hay, repito, 6.500 barrios informales en la Argentina, menos uno, 6.499. La verdad que 6.400 son de fácil solución, ¿sí? Y lo que tenemos que empezar a discutir es, claro, si en Corrientes hubiera laburo, hubiera urbanización y la gente tuviera una casa piola en un barrio lindo, cuando él dice, mirá, tenés un pariente que está en la mala en otro lugar, lo llamás, le decís, venite, porque acá de última, qué sé yo, hay trabajo, hay condiciones. ¿Qué ocurre? Nosotros lo que nos tenemos que empezar a preguntar como países, ¿es lógico que en el Gran Tucumán, en el Gran Córdoba, en el Gran Salta, en el Gran Rosario, en el Gran Tucumán, en el Gran Corrientes, en el Gran Chaco, no haya un bendito plan de urbanización al costo? No, es ilógico. Ya para ir cerrando este tema de las villas y los problemas habitacionales, yo me resisto, escuchándote, Ricardo, con una solución tan simple que vos estás brindando, me resisto a creer que durante tantos años hayan pasado los gobiernos y sigamos teniendo esta deuda habitacional en nuestro país, un país con una tierra enorme, con muchísimas posibilidades y con una solución aparentemente tan sencilla. O sea, ¿sabe qué? Me resisto a creerlo. ¿Cuántas salitas de primer
de primero los auxilios, ¿no? Con esa plata que seguían tirando por los conventos, que era pertenece enterrada por... Sí, acá está donde decías, ¿no? Cómo se engancha el tema de la corrupción con todos los problemas que tenemos. Sí. Y eso en vez de alimentar la cultura del trabajo... A mí la sensación que me da es que muchas veces, claro, los planes sociales tienen que ver con que al gobierno de turno le conviene tener que ustedes tengan una deuda con ese gobierno para después, ¿no?, usarlos políticamente. Así que... ya estamos cansados que se lo use por el eso es muy importante, ¿no?, que ustedes lo tengan tan claro y que lo hagan saber. Muchísimas gracias por haber gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan. Ya está con nosotros Margarita Barrientos, la creadora del comedor Los Piletones, y va a ser interesante escucharla porque ya nos vamos a meter en este tema de la pobreza, estos datos que se han conocido del estudio de la UCA, que son realmente preocupantes y contundentes. ¿Cómo es la situación de los piletones? ¿Cómo la están pasando con todas estas dificultades que estamos teniendo? Bueno, yo digo que en todo el país, no solamente los piletones, está muy difícil la situación, ¿no? Se ve todos los días. Nosotros tenemos mucho más gente en estos últimos tiempos. Nos ha golpeado muy fuerte tanto el aumento de precio como mucho que pagamos adentro de la villa, la luz, ¿no? ¿Cómo se las están arreglando justamente para tener mercadería, para las comidas que ustedes brindan, ¿no?, con esto que vemos a diario, los aumentos de precios en los supermercados, esta inflación que no cesa? Sí, nosotros doy gracias a Dios que bueno, la gente nos ayuda muchísimo, todos los días hay gente que se acerca llevando lo que puede, y mucha gente que por ahí tenía una determinada cantidad de dinero para comprar al fin de mes, que era destinado para nuestros comedores, como que es menos, es la misma cantidad de plata, pero es menos la cantidad de mercadería por los aumentos. Claro. Y nos decías entonces que en los últimos tiempos notaste un incremento de la gente que acude a comer a esos piletones. Sí. Margarita, ¿pudiste ver alguna foto? Nosotros, bueno, con Gaby estuvimos recorriendo la obra de Margarita, que es fabulosa, porque no solo tiene el comedor, se la conoce por el comedor Los Piletones, pero la verdad que tiene atención médica, tiene jardines de infantes. Odontológico. ¿Consiguieron el sillón del centro? Ya conseguimos 4, si Dios quiere, para fin de mes estamos inaugurando al centro odontológico. Sí, es tremendo lo que la Margarita, lo que yo te quiero preguntar es, se ven en el conurbano, en distintos comedores, que ellas están yendo a comer familias enteras, que antes por ahí mandaban los chicos y ahora ya van las familias, los padres algunos se sientan, otros miran con recelo desde lejos. ¿Podés ver esto si ya hay familias en tu comedor? Bueno, nosotros siempre hemos dado de comer a la familia, ¿vio? Nosotros siempre, la idea mía ha sido de que la mamá venga con la ollita y retire la vianda, porque es importante que los chicos se sienten con los papás a comer, claro, ¿no? En su hogar, ¿no? En su hogar, claro, sin tener que mirar a la persona que le sirve, sin nada, solamente que esté la madre y el padre o la abuela que lo está cuidando, ¿no? Eso siempre ha sido mi manera de trabajar, que los chicos, la mamá vengan a buscar la vianda. Pero sí, hay muchas familias que se acercan porque no le podemos dar la vianda, porque nos supera la cantidad. Entonces, sí, se acercan las familias, ya sea el papá y la mamá, a comer, ¿no? ¿Cuál es hoy por hoy la mayor preocupación de la gente que se está acercando al comedor? ¿Se han quedado sin trabajo? Sí, la falta de trabajo, sí, sobre todo lo que ellos dicen, bueno, no tengo trabajo, me quedé sin trabajo, eso es lo que ellos te dicen, porque uno los conoce a muchos de los vecinos que se acercan, que antes trabajaban y venían los chicos y la mamá o la abuela a comer o llevar la viandita porque el papá trabajaba, era una salida. Por ahí llevaban el almuerzo y la cena no venían. Hoy vienen al desayuno, al almuerzo y la cena. Marita, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué te pasa a vos, no? Cuando todos los días tenés que lidiar con esta situación, con chicos que no tienen para comer en sus casas, que quizás sabés que la comida que vos le das es la única que van a comer en todo el día, con familias preocupadas porque no tienen trabajo. Cuando ves imágenes como la de el convento, ¿no? Un funcionario público de primera línea revoleando $9 millones ahí, ¿qué te pasa a vos en tus entrañas? Me da mucha bronca porque
yo no solamente trabajo aquí en Buenos Aires, trabajo mucho en las provincias y estoy trabajando en Santiago del Estero de hace muchos años y yo veo cómo quedó nuestras provincias, cómo están nuestros hospitales aquí mismo alrededor. No tenemos que ir lejos, tenemos que ir acá a Moreno, Paso del Rey, a ver esos hospitales que están totalmente cayéndose, que no tienen medicamentos, que el médico que está ahí hace magia. Te preguntaba esto porque tiene que ver con lo que comentábamos con el doctor Sáenz un ratito, ¿no? Cuánto influye, está relacionada la corrupción con lo que hoy nos pasa como país, ¿no? Con todo lo que nos está faltando. Desde ya la corrupción y la impunidad, que es lo peor. Es decir, haber organizado un aparato judicial, Ministerio Público, para garantizar que la corrupción no se investigase y que se sentaran los jueces sobre los casos de corrupción. Que los casos que ahora avanzan, la mayoría venían de 6, 8 años, el mismo caso de López, no se investigaba. Sí. Entonces, hasta que no tomemos conciencia de lo grave que es esto, no vamos a salir. No va a haber políticas públicas, es imposible que un gobierno corrupto lleve a cabo políticas públicas fructíferas. Hay que decir, Paula, que la zona... No, porque bueno, lo que hay que decir también es que todos los corruptos debemos hacer fuerza a toda la población y los ciudadanos para que sean juzgados, procesados, condenados. Tenemos el Código Penal y vaya por el camino jurídico, pero no nos hagan perder tampoco de lo que está pasando hoy con las medidas económicas. No, la corrupción no nos tape, porque ellos tienen que ir presos, todos presos. Pero así pongamos a todos presos, si se recupera ese dinero, no nos pueden decir, bueno, ahora le vamos a aumentar las tarifas porque robaron otros. Pero la corrupción no tiene nada que ver con... El presupuesto nacional es mucho mayor a lo que se ha robado. Un presupuesto nacional. Bueno, volquémoslo a los sectores que están necesitando. Porque uno se pregunta, che, el esfuerzo es para todo, pero las mineras le bajamos las retenciones. Y dejan un agujero fiscal y entonces la población a través del IVA la tiene que pagar, cubrir ese agujero a través de las tarifas. Por supuesto que hay una cuestión de prioridad. Entonces el ajuste no es para todos. Para los grandes pools de siembra también. Y yo pregunto, ¿esos sectores que le bajaron las retenciones generan empleo? No, generan rentabilidad para esos sectores. Es más, cayó el empleo. Entonces, en el campo cayó el empleo, generan para los grandes pools y para las grandes mineras, para ellos generan una gran rentabilidad, pero no generan empleo. Listo, porque lo que pasa es que la corrupción nada tiene que ver con las medidas de política económica. La corrupción es corrupción y cuando hablamos de medidas de política económica, nada tiene que ver. Cuando hablas de un PIB de un país y hablas del porcentaje de corrupción, claro, obvio, nadie justifica la corrupción y es repudiable, pero vos cuando hablas de corrupción, un ejemplo, el caso Petrobras en Brasil representaba el 0,08 del PBI de Brasil, y acá en Argentina estoy seguro que el caso López no representa mucho en el PBI. Ahora, cuando vos aumentar la tasa de interés por superando el 30%, nunca, Ricardo, vas a tener un crédito hipotecario teniendo una necesidad de la familia, 2 millones de familias para tener crédito hipotecario. El Banco Nación generó una línea con el 14%, pero solamente 20.000 créditos. Fíjate la diferencia. Por eso digo que la corrupción nada tiene que ver con la corrupción. A ver, si Ricardo quiere hablar hace un ratito. Sí, claro. Los sectores de la construcción que han caído, o la textil, por ejemplo, eso hace perder las changas. Hoy en Argentina es una cosa importantísima, las changas la están perdiendo. No está viendo changa, el trabajo de changa, el que no tiene un trabajo, el que tiene un trabajo informal, y eso es lo que se está deteriorando. Por eso hoy vemos el aumento, además de la pobreza, reflejado en la UCA. Ricardo, que hace rato que quieres hablar. Una cosa, digamos, yo quiero volver a tratar de focalizar en algo, ¿no? Que es el problema principal de la Argentina hoy es cómo pone en marcha su aparato productivo. ¿Sí? O sea, no es que hay 25 problemas de esa misma escala. ¿Sí? Todo lo que estamos discutiendo, el blanqueo tiene que ver con si sirve o no sirve para poner en marcha el aparato productivo. La excusa de la baja de las retenciones es lo mismo. Bien. El punto es el siguiente, vos estás en la ciudad de Buenos Aires en donde tenés gente muy humilde que está perdiendo la posibilidad de tener changas, lo que contaba Margarita, lo que recién reflejaba Nito. Después tenés un sector medio alto. Yo ayer fui al Club de la Milanesa a comer una milanesa con papas fritas y me costó 500 mangos. Y estaba lleno el Club de la Milanesa. O sea que coexiste en la misma ciudad un grupo de gente que en Palermo paga 500 pesos por una milanesa para 3, con la gente que está poniendo la changa. Bien, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos edificios hay en la ciudad de Buenos Aires que hay que poner en valor? ¿Qué quiere decir poner en valor? Pintarle fachada frente contra frente, arreglarle las veredas y pozo de 100.000. ¿Sí?
¿Qué le cuesta al Banco Ciudad hacer un programa automático? Automático quiere decir, va el administrador con el 25% de los propietarios, firma, se llevan un crédito y ponen el valor del edificio. Digo, si aprendemos de Rotterdam, si aprendemos, digo, de los países que tuvieron ciudades destruidas después de la Segunda Guerra Mundial, si leemos lo que fue el Plan Marshall, a lo que nos divierte estudiar esto, ¿viste? Sabemos, ¿sí? ¿Vos qué pasa? En la Argentina tenés maneras de crear empleo para los sectores más desposeídos, casi automáticas, dándole crédito a los sectores medios. En la Argentina tenemos cientos de miles de trabajadores que cobran más de 30 lucas por mes. Millones de trabajadores cobran 30 lucas por mes. Si vos agarrás a los jefes sindicales de 20 gremios grandes y le decís, che, si nosotros le damos un crédito para hacerse casas masivas, no casas de a una que valen $100.000, de las que valen 30.000, ¿sí? ¿Cuántos trabajadores asalariados del sector medio no pueden comprarse una casa de $30.000 con crédito? No hay. O sea, yo me junto con dirigentes sindicales y estamos trabajando en esto. Otra vez, Ricardo, yo te escucho y me estás ofreciendo una solución. Perdóname, difícil es hacer que un celular funcione. Bueno, ¿se entiende? yo quiero saber. Perdóname, no, déjame contar algo, Paula. Porque parece que es difícil, y el problema, ¿sabes cuál es? Lo difícil es olvidarnos de la politiquería partidaria. Sí, la Argentina gasta la enorme mayoría del esfuerzo de los funcionarios públicos en ver quién renueva cargo y no gastan el esfuerzo en cumplir con su misión. Y perdóname, hoy no hay ningún plan intensivo ni de creación de empleo, ni de vivienda, ni de urbanización al costo, ni en los municipios del Frente para la Victoria, ni en los municipios de Cambiemos, ni en los municipios manejados por el socialismo, ni por el radicalismo, ni por ninguno. Yo quiero ver, porque otra vez, repito, me parece que nos estás ofreciendo sin bandeja soluciones que son facilísimas y evidentes, y me decís que has hablado con todos los funcionarios habidos y por haber. Ahora, ¿por qué esto no se lleva a cabo? A ver, hinchame el globo, Enrique. Solamente el 10% de los trabajadores gana por encima de 20.000 pesos, vos me lo subiste a 30.000 muy fácilmente. Preguntale acá a los trabajadores. ¿Cuántos docentes en tierra de trabajadores de los camarógrafos? ¿Quién gana 30 lucas? Segundo, la tasa de interés está en un 30%. Dicen que no, pero porque sí. Los créditos al 30%, Ricardo, muy difícil, un crédito hipotecario. Los créditos actualizados en, por ejemplo, unidades de vivienda no tienen ningún, perdóname, los créditos actualizados en unidades de vivienda, como se usan en una inflación de 50. Perdóname, los créditos actualizados en unidades de vivienda que cambian la cuota cuando cambia el sueldo, todo. Esta semana me junté con 7 dirigentes sindicales de primera línea, ¿sí? Que van de Ushuaia al norte, a Jujuy, y que pican en Buenos Aires, ¿sí? Y todos te dicen lo mismo, que es, che, si a nosotros nos dan un crédito actualizado en jubilaciones o en salario, nuestros trabajadores lo pagan. Perdóname, eso no existe todavía. Perdóname, pero pongamos la cabeza en hacerlo. Yo lo único que digo es, si seguimos poniendo la cabeza, los kirchneristas en ver cuál va a ser su performance dentro de un año y medio, y los del PRO en ver cuál es la performance, si no ponemos la cabeza en que hay 1 millón de familias, de las cuales 500.000, no las otras 500.000, levantan la mano en 5 minutos y te dicen quiero. Y las otras 500.000 laburan ahí. Yo me voy a comprometer a armar, le voy a pedir a Zulma, para que venga acá al programa, alguien representante de la Secretaría de Vivienda, ¿no? Que para poder, claro, para tenerte y a ver por qué estas soluciones que vos nos estás dando, que parecen sencillas y realmente realizables, no se llevan adelante. Con esto de la corrupción y las viviendas, está muy relacionado el tema de Margarita Barrientos, del barrio de Margarita Barrientos, porque ahí fue donde implotó de alguna forma Sueños Compartidos. Las viviendas quedaron medio terminadas, el gobierno de la ciudad las retomó, las terminó de armar y bueno, después las entregó y ahí el gobierno de la ciudad con Macri empieza a trabajar muy fuertemente en la cuestión social. Pero también estaría bueno preguntarnos cuál va a ser el plan de gobierno de este gobierno para generar viviendas sociales cuando en la ciudad de Buenos Aires, durante sus 8 años de gobierno, casi no generó viviendas sociales. Ahora, Margarita, contanos cómo es la situación habitacional en estos momentos en los alrededores del comedor, allí en el barrio. Bueno, el joven acá decía que nosotros tuvimos obras de Sueños Compartidos ahí que se dejaron muchísimas casas totalmente abandonadas. Después con el tiempo se hizo cargo el gobierno de la ciudad y los terminó.
Pero hay muchas casas que todavía están sin terminar, ¿no? Son viviendas que se sacaron mucha gente del río Achuelo, que gente que estaba, por ejemplo, en distintas zonas muy vulnerables, que no tenían agua o no tenían luz, que se llevó ahí a esos departamentos muy bonitos que lo terminaron de hacer. Pero falta mucho para terminar, ¿no? ¿Y en qué condiciones está esa gente? ¿Se la llevó que se les dio propiedad, título de propiedad? Prácticamente lo único que tuvieron que llevar, y si no lo tenían, lo hemos tratado de conseguir, que han sido los muebles, ¿no? Pero está muy, muy bien terminado. El hecho que tengas tanta gente ahora a comparación con el anterior gobierno, ¿qué te hace sentir? Bueno, nosotros venimos esto desde el año pasado, ¿no? A mediados de octubre nosotros habíamos sufrido un incremento bastante importante y después como que se aflojó, ¿no? Y yo creo que mucho de esto lo que viene es los paros de las obras, ¿no? Se pararon mucho las obras, la construcción, los trabajos de la construcción, bueno, las obras es eso, y el otro es mucho trabajo que también se hacía por las partes de la gente que trabaja en los talleres de costura, que también eso merma, porque también hay mucha gente que trabaja de eso, ¿no? Claro, y para el consumo, y es un círculo vicioso. Tommy, ¿querías pensaba, un placer conocerla, señora. Igualmente, joven. En términos políticos, ¿no? Este gobierno hace referencia mucho tiempo a lo que ha sido la herencia, lo que nos dejaron. Usted, que de verdad es palabra autorizada porque está en constante contacto con la gente que tiene necesidades de verdad, no las de la teoría, quiero preguntarle cuál es el grado de responsabilidad que cree que tuvo el gobierno pasado en algún punto sobre esta situación que se intensificó estos últimos meses, lo que me parece que ya venía de un modo muy, muy fuerte. ¿Usted qué lectura hace, Margarita? Yo creo que el gobierno anterior ha dejado una grieta muy grande, no solamente económica, porque se llevaron casi hasta los sillones, pero no solamente eso, sino nos ha dejado las divisiones entre pobres, la discusión, las peleas. Ustedes habrán visto por televisión nosotros juntando alimentos un 25 de mayo en la Plaza de Mayo, nos agarraron a piedrazo el camión, le quitaban las bolsas a la gente que venía trayendo un paquete de arroz, un paquete de fideo, lo rompían. Eso es muy triste, ver que entre nosotros nos peleemos o discutamos por la política. Yo creo que yo no tengo por qué venir a hablar de política, pero sí me gusta decir lo que pienso. La verdad, Margarita, hay que sacarse el sombrero. Sos una heroína, realmente sos una heroína, y es más que loable tu trabajo. Ahora, también hay que reconocer que vos existas quiere decir que hay algo que no se está haciendo bien, que quienes deberían hacerlo no lo están haciendo, ¿no? Acá hay una falencia del Estado que está más notoria en tu presencia, en tu persona y en todo lo que tenés que hacer, ¿no? ¿Es así, doctor? No, por supuesto. Pero yo vuelvo a lo mismo. Toda esa falta de mirada de quienes tienen la responsabilidad de tomar medidas está ligado a la corrupción. Y a la negación, doctor. Bueno, pero es más o menos lo mismo. A pesar porque si no caemos en lo que roban pero hacen. Claro, a ver, les pregunto, la corrupción no importa, a mí me tocó... roban pero es lo mismo. Mire, yo conocí el barrio de Margarita Barrientos. Perdón, porque sabes que no puedo hablar y me tengo que estar bueno, con lo cual creo que todo lo que implica una negación de la corrupción en un país como el nuestro, máximo productor de alimentos, y que sin embargo tiene el 30% de pobres y creo que un 6% de indigentes también, Entonces, todo lo que se diga, si antes no terminamos con la corrupción, que implica inclusive cómo se llega a los cargos, de qué manera, cuál es la excelencia, que también es parte de la corrupción, y hablamos solamente que Petrobras era el 0,5, es seguir con el robo pero claro, sí, porque cuando Ricardo decía, yo le hablé a Urdú, por ejemplo, ¿no? Cuando le hablaba, pero cuando Ricardo decía, yo hablé con este funcionario, con otro, yo pensaba, y claro, pero con estos funcionarios... El problema de quién aplica el Código Penal y de qué manera es la meritocracia en la Argentina para que estemos en manos de funcionarios que son nulidades y además roban. Y doctor, porque cuando uno lo ve a determinados personajes, y empezando por López, dice, ¿cómo es posible que este tipo haya sido un hombre que manejaba uno de los presupuestos mayores del país? Un hombre que no sabe prácticamente hablar. Eso también es corrupción. Así que no es una meritocracia. Hablaban de Rotterdam. En Rotterdam
para llegar a tener una determinada posición en la política, usted tiene que haberse realmente, no es el término, trabajado mucho. Si no, no llega, hay meritocracia. O sea que no es solamente un problema de que hay que ir por tal lado, es un problema de quién lo hace, cómo se lo forma y de qué manera se elige. Parecía que esto no era importante, se minimizaba. Todo eso es corrupción también. Yo no lo comparto, yo creo que la democracia es para todos, porque la señora Margarita Barrientos mañana puede llegar a ser una legisladora y no necesita de la meritocracia. Pero nadie puede decir que no es idónea. No sacamos títulos. Yo respeto mucho, pero es demagógico. Perdón, los cargos técnicos de vivienda y demás tiene que haber gente que sabe. El que maneja las obras públicas, yo no hablé de la representación. No sea demagogo, no me lleve por ese lado. Sí, es muy demagógico lo que usted dijo, perdón. Yo puedo contar algo, doctor, a los dos, ¿no? Pues mire, todos decimos que es muy serio, hay que pagarle a los fondos buitres, mire. Es muy serio aumentar los tarifos si no lo funcionan las empresas. Pero ¿cuándo le toca a los pobres? Nito, ¿te puedo contar algo? Hay que bajar los salarios. Déjame contarte algo que te va a gustar. Después de una gira bastante importante por decenas de despachos, muchos trabajaban en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, después tuve un cargo de director en la provincia de Buenos Aires en infraestructura, y di vuelta con el modelito de que era muy barato comprar tierra por más de 100, tengo toda una colección de tarjetas divinas de funcionarios, primera, segunda y tercera línea. Genial, ¿sí? Vos sabés que los funcionarios, acá quiero atarlo de las mayorías con lo que dice Sapsay de la corrupción. ¿Sí? Quiero atarlo, quiero que vean que se pueden hacer amigos, que en algo están de acuerdo. ¿Sí? Aunque parezca mentira, pero terriblemente de acuerdo. ¿Quiénes fueron los que escucharon? Un grupo de dirigentes sociales. ¿Sí? Bastante importante. ¿Sabés cuántos barrios se hicieron yendo a comprar la tierra? Porque personas como Margarita, que en lugar de dedicarse a la comida, se dedicaron a hacer un barrio en los últimos 7, 8 años, entendieron lo que decíamos, que es que yo no cobro royalty, ¿viste? O sea, no es esto de tener que ser intimista para no, es se hace así, 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 se explica, le contamos a la gente. Yo me animo a pensar que fueron 40, pero a 20 te los puedo llevar a recorrer. Barrios en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, lugares donde dirigentes sociales que entendieron, che, la tierra vale $30.000, sí. O sea, si no nos afanamos la plata, le pedimos $1.000 a cada uno y compramos 10 hectáreas con 300 familias, se hicieron un montón. ¿Se entiende? Podés traer acá encumbrados dirigentes sociales, en la mesa traerlo a Emilio Pérsico, que te cuente si el movimiento Evita con este mecanismo no hizo barrios. ¿Sabés por qué no se lo pudo establecer como política concreta? Porque por lo que dice Sapsay. ¿Está bien? O sea, nosotros tratábamos de atar un derecho de mayorías con una práctica institucional. ¿Y sabes cuál era la respuesta? En el 5º piso del edificio de Lonave, pibe, si no queda un 35 esto no sirve. Entonces, perdóname, pero yo que viví eso, digo, mira, Sapsay tendrá su estilo y uno le podrá observar, doctor, se pone demasiado serio a veces, puede ser, yo a vecer también lo veo demasiado serio, pero tiene razón en algo que es terminemos con la pavada de la mano. A ver, Facu, perdóname porque el doctor Sapsay se viene que ir, lo tenemos Tommy. Lo que pasa es que este sería un programa de espectáculo si no estuviera. Sí. Gracias a Dios que se ha extendido esta discusión, es muy buena. Muy cortito, le quiero preguntar a Margarita si más de estas cuestiones. Bueno, no quiero pedir al doctor enseguida, porque me está insistiendo todo y lo tenemos retenido acá y me parece que con este. Ya lo sabemos, pero bueno, quería agradecerte muchísimo. Bueno, un placer. Ahora sí. Gracias, perdón. No, quería preguntarle a Margarita que más allá de estas cuestiones burocráticas de las que estamos hablando y esa frialdad que tiene la política, si usted cree, como la mayoría de la gente que votó a Macri, pues todavía las encuestas de sondeo dan un gran nivel de acatamiento y de confianza a este gobierno, que este país va a salir adelante con este gobierno, si tienen esperanza, si hay un atisbo de esperanza, aunque sea al final del camino, Margarita. Sí. Tengo esperanza, yo creo que si es algo que nunca se pierde en mí es la esperanza, ¿no? Si no estaríamos fundidos. Pero yo trabajo y pienso y le pido a Dios y a la Virgen que
todos los días lo guíe por el mejor camino, ¿no? Que es en salir adelante y sacar a nuestra gente, ¿no? Nuestro país necesita que salir adelante, ¿no? Y bueno, y ese, yo creo que todos debemos tener esperanza. ¿Le ha respondido Macri hasta ahora, ¿no? Como antes como jefe de gobierno de la ciudad? No sé si ya han tenido algún tipo de contacto en los pedidos que usted le ha venido haciendo. No, yo nunca le he hecho pedido de ninguna clase a él, sobre todo, ¿no? Yo lo he visto en diciembre del año pasado, donde hablamos mucho de lo que iba a hacer cuando sea presidente, y bueno, pero bueno. ¿Cómo ve usted la gestión del presidente hasta el momento, Margarita? ¿Cumplió algo de lo que le dijo o que le comentó que iba a hacer? Bueno, hay muchas cosas buenas que ha venido haciendo, y hay muchas cosas que, bueno, le falta hacer, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo trabajar por el hambre cero es algo que se debe empezar a trabajar, ¿no? Se debe empezar a trabajar. Bien, bueno, en un minutito nada más vamos a estar desglosando un poquito este tema de este estudio, ¿no? Que tiene que ver con este aumento de la pobreza, el estudio de la UCA que comentábamos. Juan tiene algunos datos interesantes para compartir con nosotros, y vamos a estar hablando un poco de consumo, ¿no? Ya está